Un ex agente de inteligencia reveló a la Fiscalía que el exministro del Correísmo, José Serrano, le ordenó seguir a Fernando Villavicencio y que le colocaron un GPS en su vehículo, además de entregar armas a los choneros. Ecuador deberá pagar $800 millones a la empresa Chevron tras perder un litigio internacional que empezó durante el gobierno de Rafael Correa. El presidente Noboa dio la noticia. El gobierno declarará a la salud en emergencia para agilizar la compra de medicamentos y destinarle entre 150 y $200 millones. El presidente podrá cambiar el precio mínimo de la caja de bananos según un decreto ejecutivo firmado esta semana. Antes, esto solo se podía decidir en mesas técnicas. El acuartelamiento militar arranca este sábado, pero en centros de movilización en Quito y Guayaquil, esta mañana ya había jóvenes esperando para obtener uno de 5.000 cupos. Algunos llegaron el miércoles. 500.000 habitantes de 3 cantones de Esmeraldas se quedaron sin agua potable debido al daño de un transformador que suministra energía a la planta de tratamiento San Mateo. El COE cantonal declaró la emergencia. El hombre de 22 años que se entregó por el crimen del activista Charlie Kirk enfrenta 3 cargos judiciales. El principal es homicidio agravado y el gobierno de Utah pretende que le den la pena de muerte. El Campeonato Mundial de Atletismo arrancó en Tokio y Ecuador participa con 14 deportistas, entre ellos Paula Torres, que a esta hora compite en 35 kilómetros marcha. La orquídea más pequeña del mundo, de apenas 2 milímetros, y especies de sapos que se creían extintas se conservan en la reserva Río Manduriacu. Ecuaterra llegó hasta esta localidad entre Imbabura y Pichincha. Buenas noches, amigos. Empezamos Televistazo Estelar con la información más destacada. Un ex policía de inteligencia que trabajó para José Serrano y que ahora está preso reveló detalles en la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. Alejandra. ¿Qué tal, Andrea? Amigos, en su declaración dijo cómo Serrano ordenó vigilancias a opositores y la implantación de pruebas falsas, en este caso que aún conmociona al país. Bienvenidos. José Serrano, de cara a la justicia. Un ex policía de inteligencia rindió su versión ante la Fiscalía. Dijo que José Serrano ordenó seguir a Fernando Villavicencio, que colocaron un GPS en su vehículo. El exagente también mencionó la entrega de cédulas a las FARC, de armas para los choneros y una reunión con el hermano del presidente colombiano, Gustavo Petro. Un ex policía de inteligencia que trabajó para José Serrano y que ahora está preso por otros delitos, delató al exministro del Correísmo en una versión rendida este jueves en el caso que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio. Dijo que por su desempeño en la unidad de inteligencia antidelincuencial en 2016 fue reclutado por Serrano para ejecutar misiones clandestinas vigilando a opositores políticos. Recuerdo el seguimiento a la señora abogada Lourdes Tibán, al señor abogado Fernando Balda, al señor economista Ramiro González, etc. Agregó que fue el encargado de implantar evidencias incriminatorias en allanamientos por orden del exministro, quien según él tenía relaciones con las FARC y los choneros. En julio del año 2016, yo realicé la entrega de 116 cédulas de ciudadanía ecuatoriana para varios disidentes del grupo subversivo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Asimismo, realicé la compra de armamento a este grupo subversivo para posterior ser entregado a la organización delictiva Los Choneros. Él reveló además que fue reclutado para hacer seguimientos a Fernando Villavicencio en 2 ocasiones. La primera a mediados de 2022 por orden de Daniel Salcedo, a quien conoció en la cárcel 4, y la segunda a finales de julio de 2023 por pedido de Salcedo y Serrano. Con Salcedo se reunió físicamente porque ambos recuperaron su libertad y Serrano estuvo por videollamada, relató el exagente. José Serrano Salgado me manifestó estas palabras que claramente las recuerdo. Jonathan, si esto no fuera importante, créeme que no contáramos contigo y es de carácter urgente. El señor José Serrano me manifestó que ellos retomarían el poder del país y que él personalmente se encargaría de reincorporarme a la institución policial.
Una vez acordado, según él, Serrano lo puso en contacto con 2 policías, el cabo segundo José Alvarado Yaguna, con quien hizo los seguimientos a finales de julio de 2023, y el coronel Santiago Nieto, quien de acuerdo a su versión le entregó el itinerario de Villavicencio. Yo le hice la entrega de un dispositivo de rastreo GPS de color negro, ya que se había coordinado que dicho coronel se encargaría de poner ese dispositivo en uno de los vehículos que conformaban la caravana del señor Fernando Villavicencio. A inicios de agosto hicieron el informe de seguimiento con fotos y lo entregaron a Salcedo y Serrano por la aplicación Threema. Días después, el 9 de agosto, el ex candidato presidencial fue asesinado al salir de un mitin. Después de eso perdió contacto con Serrano, pero no con Salcedo, quien buscaba asilo en Colombia. En diciembre del año 2023 yo me reuní con el señor Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro de Colombia, en un hotel de la ciudad de Bogotá. Tratamos algunos asuntos. Uno de ellos fue sacar un asilo político para el señor Daniel Salcedo. Nos costaría $1 millón. $500,000 sería entregado en Pasto, Colombia, en billetes de $100, y el otro $500,000 cuando esté gestionado el tema. El ex policía que delató a Serrano está detenido en la cárcel 4 por el robo a cajeros automáticos. En esa misma cárcel está Salcedo, quien cumple varias penas. Eduardo León Micheli, abogado del ex ministro José Serrano, reaccionó a la versión rendida por el ex policía. Esto fue lo que dijo. Para empezar, que se trata de un tema de persecución política. Eso es, creo yo, evidente. Que venga una persona pues a hablar de un montón de cosas, menos del tema que se está investigando, te da ya un buen indicio de que es lo que está buscando, de hecho, el gobierno con José Serrano. Y acá nada de lo que esta persona dijo pues se puede llegar a demostrar. En absoluto, ¿no? Dice tener información que la guardaba en Memories Flash, en su computadora, pero ya no las tiene, ¿no? Entonces es bastante conveniente. Y claro, mucho ojo con esto, ¿no? No es cuestión de ir, lanzar la piedra y decir eso pasó y punto, ¿no? Se tiene que demostrar. El Consejo de la Judicatura suspendió por 3 meses sin sueldo a la jueza María Daniela Ayala, que conoció el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. La medida responde a una denuncia del fiscal general Wilson Toainga por los comentarios y juicios de valor emitidos por la magistrada durante la audiencia de formulación de cargos, en la que rechazó el pedido de prisión preventiva para José Serrano y Javier Jordán. La suspensión es preventiva mientras se desarrollan las investigaciones administrativas. Con esta decisión, el proceso penal, conocido como magnicidio FB, queda fuera de sus manos y deberá asignarse a un nuevo juez. Ecuador debe pagar $800 millones a Chevron por la demanda presentada por la multinacional en 2009 durante el gobierno de Rafael Correa. El monto del litigio perdido se esperaba conocer desde hace 7 años. Fue anunciado hoy por el presidente Daniel Noboa. Más información con Diego Puente. Desde el 7 de septiembre del 2018, día en el que Ecuador conoció que perdió el litigio con la petrolera estadounidense Chevron, el país ha esperado conocer el monto que va a tener que pagar a la multinacional. Chevron pretendía que el Tribunal Arbitral Internacional que resolvió el caso imponga una indemnización de $2.000 millones. Este viernes se supo el valor definido, lo anunció el presidente Daniel Noboa. Eso Chevron. Perdimos. Muchísimo. No, en corte internacional sí, ya. Por supuesto. $800 millones. Muchísimo dinero. $800 millones. $800 millones que atrasan también todo el progreso. Las negociaciones con los aranceles de Estados Unidos, pues Chevron, compañía americana. Ecuador está obligado a pagar los $800 millones por incumplir el Tratado Bilateral de Inversiones firmado con Estados Unidos. En 2018, el entonces Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, comunicó al país la pérdida de este largo litigio que empezó en 2009, durante el gobierno de Rafael Correa, cuando Chevron demandó a Ecuador ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. La Procuraduría advirtió con juicios de repetición. Y lograr que quienes fueron los responsables en su inicio de que el Ecuador hoy, varios años después, tenga que asumir una responsabilidad, un gasto económico tan elevado, porque probablemente va a ser muy elevado, respondan por ello. Ecuavisa consultó a Chevron si la empresa ya fue notificada con el monto del laudo. Aún no se ha pronunciado.
Y el presidente Daniel Noboa anunció que declarará en emergencia la compra de medicamentos tras la crisis generada por la falta de insumos en los hospitales públicos. Carla Delgado informa que el mandatario especificó que esta resolución estará limitada exclusivamente a la adquisición de fármacos y no abarcará todo el sistema de salud. La crisis en el sistema público de salud llevó al presidente Daniel Noboa a anunciar que declarará el estado de emergencia, pese a que semanas atrás su gobierno había sostenido que esta medida no era necesaria. El mandatario lo dijo la mañana de este viernes durante una entrevista radial. El tema de salud es crítico. Estamos tomando también medidas críticas. En las próximas semanas lo que vamos a hacer es declarar en emergencia, pero la compra de medicamentos no es el sistema de salud como tal para hacer una compra importante de gobierno a gobierno o con alguna institución grande. Para ello, el Estado prevé invertir entre 150 y 200 millones de dólares. Sin dar más detalles de esta declaratoria, Noboa se refirió a la corrupción. Hemos visto cómo en Manabí, como en Durán, como en diferentes lados, encontramos bodegas llenas de medicinas y mandan a la farmacia del frente a comprar o vayas aquí a la vuelta. Añadió que por estas irregularidades se ha desvinculado a trabajadores de los hospitales, algunos presuntamente relacionados con grupos de delincuencia organizada. El presidente adelantó que se implementará un sistema con inteligencia artificial para mejorar el abastecimiento en hospitales y controlar los recursos sanitarios. Con HealthBird es un sistema que estamos implementando, que ya está en la fase final, va a estar primero en el IES y de ahí en el Ministerio de Salud Pública. El objetivo, según Noboa, es reducir la corrupción y evitar derivaciones innecesarias. El presidente Daniel Noboa emitió un decreto que le permite fijar en cualquier momento del año el precio mínimo del banano. Esta medida despierta opiniones divididas. Mientras los productores advierten que les generará incertidumbre en el sector, los exportadores insisten en que el decreto no elimina la mesa de negociación. María Gabriela Carpio amplía. El presidente Daniel Noboa emitió el decreto ejecutivo 116, que reforma el reglamento de la ley para el control de precios del banano. Su único artículo faculta al mandatario a ordenar en cualquier momento del año y de forma excepcional que se revisen los precios mínimos de sustentación y los precios referenciales de exportación. Esto preocupa al gremio productor. Pienso que las circunstancias actuales en las que estamos pasando el sector bananero, lo que menos necesita es esta inseguridad jurídica para poder trabajar. Fijar el precio de una manera directa, como lo quiere hacer el presidente, puede llegar a incurrir en errores. Sin embargo, la visión de los exportadores es distinta. Aseguran que el decreto no cambia las reglas de fondo y que la institucionalidad de la mesa de negociación se mantiene. Esto no es de que el presidente mañana se levanta con la gana de subir el precio, no. Le da la facultad, sí, el reglamento, pero para esto tiene que haber, de acuerdo a la misma normativa, aspectos importantes que te lleven a tomar esa medida. El tema adquiere un matiz adicional. El presidente proviene de una familia bananera. Su empresa Noboa Trading figura entre las principales exportadoras de esta fruta. En 2024 registró ingresos por más de 220 millones de dólares, según la Superintendencia de Compañías. La reforma del reglamento le da facultades para incidir en una actividad económica en la que tiene intereses directos. Los señores están en la actividad bananera más de 60 años. En este caso, si bien es cierto, él es presidente, pero no ha habido ninguna alteración que indique lo contrario. Entonces, estamos juzgando algo que no se ha dado, ¿no? Esperemos que todos estemos actuando de buena fe. Nosotros pensamos que va a ser así, que el presidente va a actuar de buena fe y solo servirá para, de alguna manera, beneficiar a todos. Televistazo buscó la versión del ministro de Agricultura para que explique las implicaciones de este decreto, pero hasta el cierre de este reporte no obtuvimos respuesta. Y autoridades estadounidenses formalizaron el arresto de Tyler Robinson, de 22 años, por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Confesó el crimen ante su padre, quien lo entregó a la justicia. La audiencia para formulación de cargos será la próxima semana y luego del juicio podría recibir una condena a cadena perpetua o incluso pena de muerte, como lo reporta Pedro Jiménez. 2 días después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, las autoridades anunciaron que el asesino está detenido.
Lo tenemos, anunció el gobernador de Utah, Spencer Cox. Se trata de Tyler Robinson, de 22 años, residente en Utah, quien confesó a su padre, Matt Robinson, que había disparado contra Kirk. El jueves, pasadas las 10 de la noche, lo llevó a entregarse en la comisaría. El padre de Tyler es un sheriff retirado y tiene familiares en el ejército quienes le enseñaron a usar armas desde pequeño. El día del atentado disparó un solo tiro mortal contra Kirk. Robinson tenía posiciones políticas radicales. Detestaba a Charlie Kirk, a quien consideraba un propagador de odio. El gobernador de Utah dijo que Robinson había mandado grabar frases en los casquillos de las balas. En el rifle se hallaron 2 en los que se leía: "Oye, fascista, atrapa esto" y "Si lees esto, eres gay". Robinson está detenido en la cárcel del condado de Utah, al sur de Salt Lake City. Enfrenta al menos 3 cargos: homicidio agravado, obstrucción de la justicia y tenencia de armas. La primera comparecencia ante un juez está programada para el próximo martes y se espera que ese mismo día el fiscal formalice los cargos criminales. Autoridades estatales adelantaron su intención de solicitar la pena de muerte. Utah es uno de los 27 estados que conservan la pena capital en su legislación para asesinatos agravados o actos relacionados con el terrorismo. Unos 300 jóvenes ya hacen fila en la base de movilización de Guayaquil para conseguir un cupo en el proceso de acuartelamiento que se abrirá recién este fin de semana. Algunos llegaron el miércoles. Para este segundo llamado hay 5.000 cupos, 200 de ellos para mujeres. Estefanía Arias con los testimonios. Gabriel lleva 2 noches y 3 días sentado sobre un cartón en los exteriores de la base de movilización occidental en el norte de Guayaquil. Todo para conseguir un cupo en el proceso de acuartelamiento. Cuenta que hizo este sacrificio porque en el primer llamado, que fue en abril, no alcanzó a entrar. Porque es una profesión que me gusta y acá afuera no es difícil encontrar alguna buena oportunidad. Como él, encontramos a unos 300 jóvenes haciendo fila en los exteriores de esta entidad. Algunos han pasado la noche y madrugada con toda su familia. Esta madre, por ejemplo, vino de Jipijapa, Manabí, con su hija de 6 años y su hijo de 18. A coger un turno, a dormir aquí, para que mi hijo se pueda ir. Las inscripciones para el acuartelamiento comenzaron hace un mes en la página web de la Dirección de Movilización. Recibieron 8.000 solicitudes. A las 07 de la mañana ya empezamos con el proceso que corresponde el cacheo físico, la parte médica física, la parte de antecedentes penales, judiciales, psicológicas, dentales, toxicológicas. La fila es así de larga, llega por lo menos hasta la esquina, aun cuando el acuartelamiento comienza este sábado. A escala nacional hay 5.000 cupos disponibles. De estos, 200 son para mujeres. El proceso para las mujeres se realizará en la base naval norte. Ahí encontramos a Melissa, quien viajó desde Putumayo, provincia de Sucumbíos. Sueño con ser militar y espero lograr y pasar las pruebas. Una vez que pasen las pruebas, estos jóvenes serán enviados a distintas provincias del país para cumplir el curso, que dura 1 año. Los operativos marítimos continúan en el Golfo de Guayaquil, esta vez en camaroneras abandonadas usadas por grupos criminales para cometer delitos. 2 guaridas de caña, un sistema de comunicación satelital y una embarcación ilegal fueron halladas en estos asentamientos tras la intervención del Comando de Guardacostas, como reporta Vanessa Robles. El operativo de inteligencia militar partió a las 6:30 de la mañana desde el muelle del Comando de Guardacostas, situado en la base naval sur en Guayaquil. La consigna, llegar hasta el área de cuarentena, a 15 minutos de los puertos, donde los buques esperan para entrar o salir con cargamento. Una zona identificada como estratégica para los grupos criminales que contaminan las embarcaciones con droga. Sí entra, metro 20. 20 militares desembarcaron en una camaronera abandonada, un sitio que no tiene señal de telefonía celular y cuyo único acceso es por vía fluvial. A la entrada había un tanque de agua marcado con grafitis. A 1 kilómetro, los uniformados hallaron 2 casas de caña, una recién reconstruida y con enseres, y un sistema de comunicación satelital. Todo
fue destruido por la Armada. En estos asentamientos ilegales se traían personas secuestradas, se planificaban delitos y también se guardaba droga. Desde este punto utilizan como encalentamiento temporal para poder llevar estas sustancias y ser contaminados los buques mercantes. En un segundo islote, a 20 minutos, los marinos interrogaron a una pareja que dijo llevar 2 años de trámite para la adjudicación del lugar. 5 hectáreas de piscinas camaroneras. Camarón, pescado, lo que entra por las compuertas. ¿De esto vive? De esto vivo. Y ¿cuántos años lleva viviendo acá? Ya 10 años. En el mismo islote, en un área a la cual únicamente se puede acceder cuando hay marea alta, los militares encontraron una lancha escondida entre los troncos de manglar. Estas embarcaciones son utilizadas por grupos delictivos, principalmente si es que no tienen ningún registro o no tienen sus documentos al día, ¿no? La Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, a través del Comando de Guardacostas, ha identificado 20 sitios tomados por el narcotráfico en 13.500 kilómetros de manglar del Golfo de Guayaquil. Mundo. La justicia brasileña debe decidir si el expresidente Jair Bolsonaro cumplirá su sentencia en prisión o en arresto domiciliario. Bolsonaro ha sido condenado a 27 años y 3 meses de cárcel por intento de golpe de Estado y otros delitos que derivaron en la revuelta en Brasilia contra el presidente Lula da Silva. El exmandatario, los abogados y la familia han rechazado la sentencia. El juicio contra Jair Bolsonaro por la trama golpista concluyó con la declaratoria de culpabilidad por parte de 4 de los 5 jueces del Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, de 70 años, siguió esta última etapa del proceso en arresto domiciliario y está pendiente la decisión sobre si irá a una cárcel, a calabozos de la policía judicial o si va a permanecer detenido en su residencia, pues la condena a 27 años y 3 meses de pena privativa de libertad establece que por lo menos 24 años deberá estar encerrado. Bolsonaro tiene que pagar además una multa económica equivalente a $61.000. Otras 7 personas, entre exministros y jefes militares durante su administración, han recibido la misma condena. Bolsonaro fue hallado responsable por liderar una organización criminal armada para aferrarse al poder luego de perder las elecciones de 2022 contra Lula da Silva y cargos por tentativa de golpe de Estado y de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho. En una serie de acontecimientos que derivaron en el asalto al Congreso en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia en enero de 2023. Durante el juicio se reveló incluso un supuesto complot para atentar contra Lula da Silva. Grupos de oposición a Bolsonaro celebraron la sentencia publicada en la noche del jueves, mientras que los abogados del exmandatario han dicho que presentarán todos los recursos posibles, incluso en instancias internacionales, ante esta sentencia que por primera vez condena a un expresidente por organizar un plan golpista en Brasil. Rusia y Bielorrusia ejecutan desde hoy un plan de ejercicios bélicos que son considerados por la OTAN como una provocación. Estas prácticas de guerra ocurren solo 2 días después de que Rusia lanzó un feroz ataque con drones y misiles contra el oeste de Ucrania, pero varios de esos proyectiles cruzaron e impactaron en Polonia, incluso centenares de kilómetros dentro del territorio, lo que llevó a activar sistemas de defensa y aviones de la Alianza Militar Atlántica. Los ejercicios de Rusia y Bielorrusia incluyen tácticas navales en el mar de Barents y el Báltico. Rusia niega que estas prácticas estén dirigidas contra terceros países. El presidente de Nepal nombró el viernes a la expresidenta del Tribunal Supremo, Sushila Karki, como primera ministra interna y la primera mujer en dirigir el gobierno tras las intensas protestas que derrumbaron la administración anterior. Karki es una conocida figura anticorrupción y fue juramentada la tarde de hoy. La nación asiática está bajo el control de los militares y con toque de queda luego de que las manifestaciones dejaran 51 fallecidos y más de 600 heridos.
Un camión atropelló a decenas de personas durante una procesión en Karnataka, India. El conductor perdió el control y embistió a la multitud que participaba en una fiesta religiosa, dejando 8 fallecidos y más de 20 heridos. Según las autoridades, la mayoría de las víctimas son jóvenes menores de 20 años. El chofer fue detenido y las causas del accidente están bajo investigación. Y mucha atención porque el INAVI advierte sobre ráfagas de viento y lluvias para la región interandina, mientras que el INOCAR prevé olas de hasta 2 metros con 60 centímetros este fin de semana. Además, conozca las vías habilitadas y rutas alternas. Información detallada con Vanessa Robles. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, advierte que habrá un incremento en la velocidad del viento, principalmente en el callejón interandino, con ráfagas que podrían generar afectaciones en todas las provincias de la sierra, con niveles muy altos. Mientras que en Loja, Zamora Chinchipe, Cañar y Azuay se prevé lluvias y lloviznas durante el fin de semana. El INOCAR informa que del 13 al 15 de septiembre habrá oleaje en las costas del país, provocando un mar entre moderado y agitado. En Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro, las olas podrían llegar hasta 2 metros 30 centímetros de altura, reportó la entidad, mientras que en Galápagos bordearían 2 metros 60 centímetros. Se han colocado banderas amarillas en 34 playas del país y banderas verdes en otras 7. Según el Ministerio de Infraestructura y Transporte, 19 vías de 3 provincias de la costa estarán habilitadas con un solo carril. En la sierra, en cambio, en la provincia de Santo Domingo, continúa cerrada la vía La Concordia-Puerto Nuevo en el tramo La Concordia, límite provincial Santo Domingo-Manabí, por trabajos de construcción. La ruta alterna es el corredor Plan Piloto, Las Villegas-Puerto Nuevo. Mientras que en la Amazonía, en la provincia de Sucumbíos, la ruta Y de Baeza-Lago Agrio también está cerrada para vehículos extrapesados como camiones y tráilers desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. La ruta alterna es Lago Agrio, El Coca, Loreto, Baños, Quito, Baeza. En Napo también permanece cerrado el puente sobre el Río Loco de la ruta Lago Agrio, El Chaco. La ruta alterna es Lago Agrio, Coca, Chontapunta, El Chaco. 3 contratos del municipio de Guayaquil fueron suspendidos por el Servicio de Contratación Pública CERCOP. 2 de ellos están vinculados a las fiestas de octubre y según el Cabildo, la notificación llegó sin justificación, asegurando que se trata de una suspensión arbitraria. Estefanía Arias con esta nueva polémica entre el Cabildo y el gobierno. El municipio de Guayaquil anunció en un comunicado que el Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, le suspendió 3 procesos, entre ellos 2 vinculados a las fiestas de octubre. Uno es la sesión solemne por los 205 años de independencia. El segundo, la elección de la reina de Guayaquil. Y el último, la contratación de espacios radiales destinados a difundir obras y servicios municipales. En este mismo documento, el Cabildo señaló que la suspensión llegó sin notificación ni justificación y que esto proyecta la idea de arbitrariedad institucional. Por esta nueva polémica con el gobierno, el alcalde Aquiles Álvarez se pronunció en su cuenta X. Suspenden hasta el concurso de reina de Guayaquil. ¿Será que en el CERCOP alguien quisiera ser la reina? Escribió. Televistazo ingresó al portal del CERCOP. La contratación de producción y conceptualización de la reina de Guayaquil tenía un precio referencial de $53,243 y la producción de eventos por la independencia estaba presupuestada en $70,566. La directora del certamen Reina de Guayaquil, Thais Panús, cuestionó esta decisión y detalló el contrato. Cabe recalcar que es un evento que no es solo esa noche, es un evento que lleva un proceso de 3 meses antes de la elección y tiene un costo de $53,000 que está por debajo de lo contratado regularmente. Es muy probable que exista una motivación política, pero espero que la motivación política, más allá de lo que pueda ser el corazón de esta motivación, entendamos que esto beneficia a muchas familias que viven de los eventos. Televistazo también solicitó una entrevista al CERCOP, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta.
Esta es una más de las pugnas abiertas entre el gobierno y el municipio de Guayaquil. La última fue por la construcción de un viaducto en Los Ceibos, pero también está la denuncia a una empresa de Aquiles Álvarez por supuesta comercialización irregular de combustible, el caso AAA, el retiro de competencias para construir el quinto puente que el presidente Noboa le retiró al Cabildo vía decreto ejecutivo, entre otros episodios. Y Esmeraldas se enfrenta a un nuevo colapso en el suministro de agua potable. Un daño en el transformador de la planta de San Mateo dejó sin servicio a 3 cantones de la provincia y obligó al COE cantonal a declarar la emergencia. Esmeraldas enfrenta una nueva crisis de agua potable. El COE cantonal declaró la emergencia por desabastecimiento del servicio. El problema se originó este jueves, cuando se dañó el transformador que suministra energía a la planta de tratamiento San Mateo, que abastece no solo a la ciudad de Esmeraldas, también a Río Verde y Atacames. Según técnicos de la empresa de agua potable, el fallo se debió a una sobrecarga producida por el cable a tierra. El equipo recibía 69.000 voltios y los reducía a 4.160. El incidente ocurrió mientras personal de la Corporación Nacional de Electricidad hacía una inspección. En la parte superior del transformador vieron una iguana y al suspender el flujo para retirarla, se produjo la falla en el momento de reactivarlo. El alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís, dijo que el transformador tiene un costo de $700.000. No existe stock disponible en el país y la reparación del actual podría demorar hasta 4 meses. Por eso viajó a Guayaquil para solicitar al alcalde Aquiles Álvarez el préstamo de un equipo similar que está en manos de Interagua. Si se logra el acuerdo, su instalación tomaría entre 5 y 10 días. Mientras tanto, se utilizará lo que queda en los reservorios, apenas 3.600 metros cúbicos de agua, que según los técnicos alcanzará para 4 días. Desde hoy se iniciará el abastecimiento por tanqueros en sectores donde la baja presión impide el ingreso de líquido. No es la forma como debe prestarse el servicio, porque estamos hablando de una población, de un entorno de 500.000 de habitantes. Según el municipio, el único camino para normalizar el servicio en menor tiempo será el préstamo de un transformador necesario para el bombeo, filtración y distribución. Y mucha atención porque esta noche en cadena nacional los ministros de Economía, Desarrollo Humano, Transporte y Agricultura anunciaron la eliminación del subsidio al diésel. Para aplacar su impacto, el gobierno emitió medidas compensatorias para familias vulnerables, personas de la tercera edad, constructores, transportistas en sus diversas ramas, agricultores y pescadores. El régimen advirtió que los pasajes del transporte público no subirán. En la cadena se afirmó que el subsidio al diésel generaba un impacto de $1.100 millones a las cuentas fiscales. Seguir llenando esa tubería rota era debilitar las cuentas del país. Hemos cerrado esa llave, redireccionando los fondos del subsidio del diésel que llegaban a pocas manos. Ahora, estos recursos serán redireccionados en medidas que cierran brechas sociales y dinamizan la producción. El pasaje no subirá ni un solo centavo. ¿Cómo logramos esto? 23.300 choferes de la modalidad de transporte de pasajeros recibirán un monto monetario de entre $400 a $1.000 mensuales. Consulta. Otra apuesta de Noboa. En los anexos de la pregunta sobre la eliminación de competencias del Consejo de Participación existen 2 disposiciones que permiten prorrogarse a las autoridades de control, entre ellas el Consejo Nacional Electoral, que cuenta con 2 vocales cuyas funciones debieron concluir en 2021. Una pregunta de la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa abre la puerta para que las autoridades de al menos 6 instituciones de control se prorroguen. Eso consta en los anexos de la enmienda a la Constitución sobre eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar autoridades. Entre los anexos consta esta disposición general para declarar desiertos todos los procesos de designación que se están llevando a cabo por el CPCCS a la fecha de la publicación de los resultados de la consulta, prevista a realizarse en noviembre de este año. El presidente incorporó otra normativa que permite la prórroga. Eso consta en la disposición transitoria segunda.
Ahí dice que todas las autoridades cuya designación le compete actualmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que no han sido legalmente reemplazadas, se entenderán prorrogadas en sus funciones hasta que entre en vigencia el proyecto de ley necesario para establecer los cambios. Pero eso no será de inmediato. Solo en este trámite estamos hablando de 1 año, 9 meses. Y de ahí lo que pueda durar el proceso de designación en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, podríamos decir que autoridades prorrogadas tendríamos por lo menos entre 2 a 3 años. Pese a las promesas de los consejeros del CPCCS de hacer renovaciones de autoridades de control, no han logrado impulsar los concursos para renovar a los vocales del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Judicatura e incluso la Fiscalía General del Estado. En el caso del Consejo Nacional Electoral, la presidenta Diana Tamaín y el consejero José Cabrera están en funciones prorrogadas desde noviembre del 2021 y otros 3 consejeros terminaron su periodo en noviembre del 2024. Y desde el 2007 hasta hoy, los ecuatorianos han sido llamados 8 veces a las urnas para responder a las preguntas de una consulta popular. El gobierno que más veces hizo uso de esa herramienta fue el de Rafael Correa, y el de Daniel Noboa está a punto de ubicarse en el segundo lugar. Si en algo tiene experiencia este país, es en ir a las urnas. El Ecuador ha tenido en promedio 2 elecciones, 2 procesos eleccionarios, digamos, un proceso eleccionario cada 2 años, así como una reforma tributaria cada 2 años en promedio, digamos, ¿no? Es altísimo. Desde el 2007 hasta hoy, los ecuatorianos han contestado alrededor de 40 preguntas en 8 consultas populares. En la década del correísmo se hicieron 4 consultas. En el gobierno de Lenín Moreno, 1. 2 en el de Guillermo Lasso y otra más hecha por Daniel Noboa. Este país no respeta el voto de la gente, no respeta la institución del plebiscito, de la consulta, del referendo, y por eso es que repetimos a veces preguntas con poco tiempo, o cuando se aprueba algo no se lo respeta. Lo de no respetar lo que la gente vota tiene ejemplos concretos. El Yasuní. En el 2023, a través de una consulta popular, se decidió parar la explotación petrolera en el campo Iteté, que hoy se sigue explotando. Y también está esto. La Asamblea Constituyente, y lo votamos por consulta popular, porque hicimos un referéndum para validar esa constituyente, si usted recuerda, ¿no es cierto? Ordenó que se tenga distintas leyes. Una de esas, por ejemplo, es que hay que tener gobernadores, digamos, zonales. Eso nunca existió, digamos. Las consultas populares sirven a los gobiernos para acortar el trámite a la hora de implementar reformas, que no es lo mismo que saltarse las reglas, porque las preguntas igual deben ser aprobadas por la Corte Constitucional. No te puedes saltar las reglas. Claro, ahora puedes aprovechar estos llamados a consultas, como está haciendo este gobierno, para que te las rechacen y decirle al país, la Corte me está obstruyendo, y a lo mejor justificar algún intento de irse en contra de las reglas de la democracia. Generalmente los gobiernos, todos aseguran que sus consultas son necesarias, imprescindibles incluso, pero la Constitución no está de acuerdo. La Constitución del Ecuador te dice, no puedes hacer cambios estructurales del Estado a través de consulta popular y por fuera de una asamblea constituyente. Según datos oficiales, desde el 2011 el país ha gastado $153 millones en la organización y ejecución de las consultas populares. La extradición a Estados Unidos de Adolfo Macías, alias Fito, desató una disputa familiar por el liderazgo de los choneros. Según la Fiscalía, un hermano, un hijo y un ex colaborador de confianza se confrontan por el control de la organización criminal declarada narcoterrorista por Estados Unidos. La captura y extradición de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, debilitó la estructura jerárquica de la organización criminal Los Choneros, declarada narcoterrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos. En la audiencia de vinculación a Fito, sus familiares y empresas por lavado de activos, la Fiscalía dijo que existe un clan familiar que se disputa la sucesión. Citó a las familias Macías Villamar, liderada por el hermano Ronald Macías, alias Javico; Macías Peñarreta, por su hijo mayor, Jair; Macías Briones, de su reciente pareja Verónica Briones. A esa disputa se suma Darío Peñafiel, alias Topo, hombre de confianza de Fito, detenido en marzo de este año en Joya de los Hachas, provincia de Orellana, también investigado en Estados Unidos. Según el acta de la audiencia con la extradición de Fito, los negocios de esa organización para el control de las cárceles, extorsiones, narcotráfico, contratos con empresas del Estado están en disputa.
4 empresas fueron constituidas por su esposa, Inda Peñarreta. Una de ellas firmó 14 contratos con la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, y era proveedora del servicio de atención a personas privadas de libertad SNAI. Los cabecillas de los choneros, según la Fiscalía, también habrían realizado pagos a funcionarios del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Municipio de Guayaquil y del Control Pesquero de Manta. Loma Larga, un proyecto fallido. El presidente Daniel Noboa señaló que hay una alta probabilidad de que el proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha no continúe debido a la oposición que existe en el Austro. El gobierno solicitó al alcalde de Cuenca y al prefecto de Azuay defender técnicamente las reservas de agua y enfrentar las posibles demandas que pueda iniciar la empresa canadiense, donde Hernán Higuera informa. La oposición de los azuayos y los temores por la posible contaminación de las fuentes hídricas de Cuenca obligaron al presidente Noboa a tomar una decisión respecto del proyecto minero Loma Larga. Hace 3 meses se concedió la licencia ambiental a la empresa canadiense Dundee Precious Metals y, según lo dicho por el mandatario, el proyecto se frena. ¿Hay una alta probabilidad entonces de que no se dé el proyecto? Altísima. Pero también existe una probabilidad de que haya problemas a futuro. Obviamente, de consecuencias. Yo no voy a seguir con este proyecto. Es más, por eso está el comunicado oficial. Señores, municipio y prefectura, háganse cargo ustedes, enseñen sus informes. Pero si el día de mañana tienen que ir a la Corte de Londres de arbitraje a pelearse con Dundee, tienen que ir. Y tienen que sustentar sus informes. En el comunicado oficial, el gobierno les pasa la responsabilidad al alcalde Cristian Zamora de Cuenca y al prefecto de la Azuay, Juan Cristóbal Lloret. Les pide que con informes como el de Tapa, sus estudios técnicos y sus resoluciones, demuestren los riesgos de afectación de la mina Loma Larga en Quimsacocha. Noboa dice que él cumplió con la sentencia de la Corte Provincial de la Azuay, que demandó informes técnicos ambientales, consulta previa, libre e informada, entre otras disposiciones. Yo ya no decido sobre eso. Yo le estoy dando, en este momento, estoy de acuerdo con los cuencanos, si es que están convencidos con sus informes que esto va a contaminar, perfecto. Solo estoy contando que en el caso de que haya un problema futuro, tienen que sustentar sus informes, nada más. Esto podría generar una controversia legal entre el Ecuador y la empresa canadiense, de la que también el presidente les pide se hagan cargo. Por ahora admite que el Tratado de Libre Comercio con Canadá se pondría en riesgo, pero que él no le impondrá la minería a Cuenca. El directorio de la empresa Dundee se reunió esta mañana, pero no trascendió la respuesta. Se sabe que el Ministerio de Minas suspendió el inicio de la explotación de la mina porque la empresa hasta hoy no habría presentado su plan de manejo ambiental. La alcaldía de Cuenca, la empresa municipal de agua potable y las organizaciones campesinas de Azuay sostienen su rechazo al proyecto minero Loma Larga y respaldan los informes que remarcan la afectación que tendrá el agua que beben los cuencanos, aunque la empresa minera canadiense asegura que no habrá contaminación, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. En sus últimas declaraciones, los representantes de la empresa canadiense Dundee Precious Metals, concesionaria del proyecto minero Loma Larga en el páramo de Quimsacocha, Azuay, ratificaron que el agua de Cuenca no se contaminará. Los viceministros de Ambiente y de Agua coincidieron y argumentaron que Loma Larga no está dentro de un área protegida, es decir, en el área de recreación Quimsacocha. También que los páramos y humedales no se afectarán, porque la mina será subterránea, a 120 metros bajo la superficie, que el 90% del agua que se use se recirculará, y que lo que se descargue se hará en la cuenca del Jubones, que no es parte de la captación de agua para Cuenca. Pero la alcaldía, la empresa municipal Etapa y las organizaciones campesinas de Azuay no están convencidas. Un proyecto minero tan cerca de un ecosistema tan sensible y habiendo aporte de agua subterránea, inminentemente va a contaminar el agua. Etapa sostiene en un informe de 141 páginas que aunque Loma Larga no está en un área protegida, la zona de influencia sí está en el páramo, donde corren los afluentes de los ríos Tarqui y Yanuncay, que abastecen de agua a 150.000 personas en el sur y oeste de la urbe y a 10.000 personas en zonas rurales.
que creo que el gobierno fue engañado por parte de la empresa minera con información que además data desde hace más de 12 años atrás. Según la información de TAPA, la afectación no es solo para estas zonas, sino para todo Cuenca, porque en las parroquias rurales el agua que baja desde el páramo no se usa solo para el consumo humano, también para el riego en la agricultura y para la ganadería, agua que por ejemplo beben las vacas, de las que se extrae leche y con la que se produce queso. Cada día se extrae 250.000 litros diarios de leche. De aquí se provee alimentos no solamente a la sierra, sino a la costa, a las grandes ciudades de Quito, Guayaquil, de aquí se va. La empresa canadiense ha levantado su propio plan de manejo ambiental. Dicen que se hacen monitoreos trimestrales de la calidad del agua, que tienen certificaciones y han cumplido con los requisitos. Aunque el Ministerio de Ambiente tiene suspendidas las actividades de la minera hasta que difunda dicho plan. Desde entonces el proyecto no ha avanzado. Dundee Precious Metals asegura que desde 2021 ha invertido más de $1 millón en iniciativas ambientales en las comunidades, beneficiando a 15.000 personas. No negociamos con nuestras vidas, con nuestra salud, con el agua. El mismo Ministerio del Ambiente ha cuestionado el informe de TAPA y es ese mismo documento que presentará la alcaldía ante el gobierno para que el proyecto se suspenda. La prefectura también ha solicitado la nulidad. Por parte de la ministra Manzano, que conversamos el día de ayer para poder nosotros facilitarles información y que ellos tomen decisiones. Sobre las declaraciones del presidente Daniel Noboa, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay indicaron en un comunicado que no se puede responsabilizar a los gobiernos locales por las consecuencias de suspender el proyecto minero Loma Larga. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó el informe que recomienda el juicio político contra el consejero de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán. Ahora el proceso pasará al Pleno, que decidirá sobre su posible destitución. El juicio político en contra del consejero de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán, pasa al Pleno de la Asamblea Nacional. La tarde de este viernes, en sesión virtual, la Comisión de Fiscalización aprobó con 5 votos de ADN y 1 de Pachacutic el informe no vinculante que recomienda el enjuiciamiento político por incumplimiento de funciones. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana no respaldaron el documento. Durante todo el proceso no se ha podido probar que haya incumplimiento de funciones como tal, puesto que todos los hechos ocurrieron previos a asumir el cargo el funcionario que está siendo cuestionado. El asambleísta de gobierno Kevin Gallardo inició el proceso de fiscalización. Acusa a Albán de haber pertenecido a una organización política antes de su postulación como candidato para el Consejo. El consejero argumentó que esa afiliación fue fraudulenta y que falsificaron su firma. En el 2023, el CNE no permitió a Gonzalo Albán que se candidatice, pero luego el Tribunal Contencioso Electoral dio paso a su postulación. Para la destitución del funcionario se necesitan 77 votos en el Pleno de la Asamblea. Científicos y ambientalistas alertan sobre la proliferación de la mariposa medidora en el Golfo de Guayaquil, un insecto que está dañando el manglar hasta secarlo. Vanessa Robles, junto a un equipo de expertos, visitó zonas afectadas. La copa de un manglar sano luce así, frondoso y verde, mientras uno enfermo luce así, seco y con troncos sin hojas. Para grabarlos, llegamos hasta el puerto del Cantón Balao, a 2 horas y media de Guayaquil, en el límite entre el río y mar abierto. Es la zona del mangle rojo Gateado y Caballero, identificada por el equipo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo como especies afectadas por la mariposa medidora, un insecto nativo que se come sus hojas hasta matarlo. Si bien está presente de manera permanente en este hábitat, su propagación descontrolada en este año lleva a Natalia Molina, bióloga e investigadora, a denominarla una plaga del manglar. Puede morder las hojas y entonces de esta manera alimentarse. Y en 20 días, que puede durar el estado de larva, puede comerse hasta más de 100 hojas, una sola oruga. En el año 99 hubo reportes de más de 100 hectáreas de manglar afectadas por esta plaga. Agrega que además de Balao, hay reportes de afectaciones en las hojas de manglar en El Morro y Naranjal y han desplegado un mapeo hacia otras áreas de la costa, pero también hay planes de reforestación en marcha. Para prevenir el impacto de plagas en los manglares del Golfo de Guayaquil, 120 cangrejeros de la Asociación de Balao han empezado con la siembra de 40.000 plantas de mangle en áreas naturales.
Vamos a reforestar las áreas que han sido afectadas por estas plagas y en estos 3 días terminamos el plan de restauración. En el Laboratorio de Investigaciones de la UES se recolectaron muestras para analizar los ciclos de vida del ejemplar nocturno. Según la entomóloga Miriam Arias, aunque viven poco, se reproducen muy rápido. El estado de huevecillo hasta que nace una nueva mariposa dura 38 días. Cada mariposa hembra deposita de entre 1.000 a 1.500 huevos. Según Arias, el invierno prolongado de este año ha provocado que el agua del Golfo disminuya su salinidad, al igual que las hojas del mangle. Esto las hace más apetecibles para los insectos, abonando al aumento de su población. Los expertos aseguran que la mariposa medidora no es tóxica para los seres humanos. En América tropical hay 14 especies de manglar. Todos están presentes en Ecuador y mientras sean menos salinos, son más apetecidos por la mariposa medidora. Este fin de semana, la capital disfrutará del Festival del Taco y de la llegada de la estrella infantil Plin Plin para un show especial en el Teatro San Gabriel. Mientras que en Guayaquil, varias estrellas de la salsa, entre ellos Rey Ruiz, cantarán en el Centro de Convenciones. Veamos más detalles a continuación. La comida mexicana brillará en el Taco Fest 2025, que tendrá lugar este fin de semana en el Arena Top Media de Cumbayá. Además de la oferta gastronómica, habrá un concurso entre taquerías locales para elegir a la mejor. También el imitador ecuatoriano de Alejandro Fernández y otros artistas animarán el evento. Las puertas se abrirán desde el mediodía de este sábado. ¿Qué me hiciste, rata malvada? Yo no dije nada. En la obra Las aventuras del detective Bananín, el público infantil podrá unirse al protagonista para atrapar al ladrón de una muñeca que ha desaparecido. Entre números musicales, los asistentes deberán seguir las pistas para descubrir el misterio. Habrá 2 funciones el domingo, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y sus amigos vuelven a Ecuador para 2 presentaciones en Quito y en Guayaquil este fin de semana. Con un despliegue multimedia, el show incluye canciones, coreografías y juegos. El famoso personaje de la televisión argentina estará este sábado en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil, mientras que en Quito se presentará el domingo en el Teatro San Gabriel. Renombrados intérpretes internacionales de la salsa se darán cita en Guayaquil para el espectáculo Latidos de la Salsa 2025 este sábado. El cubano Rey Ruiz llegará con éxitos como Mi Media Mitad, Tú con él y No me acostumbro. Cantarán también Franklin Torres, el grupo Galé, entre otros. El show empieza a las 7 de la noche en la explanada del Centro de Convenciones de Guayaquil. La segunda edición de la carrera Fundación Ecuador se realizará este sábado al atardecer en Riobamba. El recorrido comenzará en el Parque Villa María y se extenderá por 10 kilómetros. La ruta incluye lugares emblemáticos de la Sultana de los Andes. Estos destacarán con un espectáculo de mapping. Los atletas se reunirán desde las 6 de la tarde. Hoy en las noticias del espectáculo les contamos que Danny Ocean hizo vibrar a Quito con un multitudinario espectáculo y ya se prepara para su presentación en Guayaquil. Además, los influencers Alex Bisuete y Viviana Salame se alistan para el estreno de su primera película en cines nacionales. Veamos. El venezolano Danny Ocean brindó un concierto en el Coliseo General Rumiñahui en Quito, donde reunió a 8,000 fanáticos. Durante 1 hora y media cantó 22 canciones, incluidos sus éxitos Me Rehuso, Fuera del Mercado, Volare e Imagínate. Uno de los momentos más esperados fue cuando cantó Dembow.
No lo he visto, es la primera vez que lo veo, entonces estoy súper emocionada por eso. Vine con mis mejores amigas, nos mandamos a hacer camisetas que dice Pretty Girls, le dicen Danny Ocean, y nos encantan. Ocean es uno de los exponentes del pop urbano latinoamericano. Cerrará su visita al país este sábado 13 de septiembre en el Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil. Estefanía, necesito que me dejes en paz, ya. Alan, yo me fui hace muchos años, eres tú el que debe dejarme ir. La película El fantasma de mi ex, protagonizada por los influencers ecuatorianos Alex Bisuete y Viviana Salame, llegará a las salas del país el próximo 18 de septiembre. Se trata de un drama que invita a reflexionar sobre las rupturas amorosas y los procesos para superar relaciones pasadas. Bisuete compartió en su canal de YouTube un blog sobre el rodaje en las calles de Guayaquil, mostrando momentos de diversión, errores y aprendizajes detrás de cámaras. El cantante italiano Matteo Bocelli, hijo de Andrea Bocelli, estrenó su álbum Falling in Love. Tiene 28 años, su estilo combina baladas, influencias clásicas y canciones en inglés e italiano. Desde su debut en 2021, ha construido una carrera en ascenso, con colaboraciones con otros artistas como el colombiano Sebastián Yatra. La gira del disco, que reúne 11 temas, iniciará en noviembre en Reino Unido. Ecuaterra. La reserva Río Manduriacu, ubicada entre el noroccidente de Pichincha y los Andes tropicales de Imbabura, tiene especies que se creían extintas. Y el equipo de Ecuaterra viajó hasta la zona donde también se encuentra la orquídea más pequeña del mundo. Los detalles con Carla Delgado. Hasta aquí la información, gracias por su sintonía, amigos. Mañana Ecuavisa Sports transmitirá 2 partidos del Campeonato Nacional, Independiente del Valle, Vinotinto, Orense y Muchucruna. Y después de los encuentros deportivos, las noticias regresan a las 9 de la noche en su emisión de fin de semana. Recuerde que la información más destacada la puede seguir minuto a minuto en ecuavisa.com. Excelente fin de semana, buenas noches.